la primera hoja, esta que arranca con la carta que se nos leyó de bienvenida, la vamos a empezar a enumerar con el 1 y de ahí para allá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, creo que llegamos hasta la 12. Después de la 12 deben venir los materiales que habla de los profetas y por último está el QR, que es el de evaluación. Entonces, arranquen desde la página de la bienvenida como la página 1 y de ahí para allá, la 2, no por lado y lado, sino solo la que está de frente para que no nos vayamos a equivocar. Entonces, listo, entonces quedamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? Muy bien, con esa instrucción les pido por favor que vayan a la página 7, o mejor, a la página 6, donde está todo el recorrido. Ustedes entran al tercer año y está en ese gráfico el primer año que fue nuestra exégesis, el segundo año que fue la hermenéutica, ese es el gráfico, la página 6, el gráfico, y entramos al último año, que es la parte de la homilética, la claridad. Pero para el día de hoy se nos modeló exégesis, ¿cierto? Entonces, les voy a pedir un gran favor. Van a cerrar todos sus materiales. Cierren material. El único, si quieren abrir algo, el cual les puede dictar, copiar, soplar, lo que sea, porque eso hace el Espíritu Santo. Le fascina soplar. Entonces, solo admito que el Espíritu Santo le sople, ¿sí? Vamos a cerrar todos los materiales. Ustedes ya tienen 1 y 2 años. Vamos para el 3. Entonces, no se preocupen, las preguntas que voy a hacer no son desconocidas. Ustedes ya las deben manejar, las deben conocer. Como fue exégesis lo que se nos modeló rápidamente, ahí está el modelo como predicar profetas. Entendiendo en primer lugar el pasaje en su contexto. Cerraditas las notas, muy juiciosos, como líderes y pastores. Como les dijo el Señor a Israel, escuchen. ¿Ustedes saben qué significa esa palabra en hebreo? ¿Qué implicaba? La palabra escuchar siempre implica obediencia. Eso es la palabra favorita de los israelitas. Escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. ¿Escucharon? Muy bien, así nos vamos a entender todos. Cuando haya la instrucción, que sigamos la instrucción. Entendiendo el pasaje en su contexto. Tiene 3 áreas. Entonces, a la mesa que mejor responda. No, la canción, ¿cómo es que dice? Mesa que más, aquí la mesa que más responda o que yo le haga la pregunta, me va a responder. ¿Listo? Las voy a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mesas. ¿Allá hay otra mesa? 13 mesas. ¿Listo? Tenemos 13 mesas. Entonces recuerde el número que le correspondan. Voy a dar un número al azar. Este ítem tiene 3 áreas. Entonces, mesa 8, ¿cuál es la primera área? ¿Cuál es la primera área del contexto? Entendiendo el contexto. Contexto histórico. Hay otra mesa que dice algo distinto.
Sí está dentro de las tres. Pero ¿cuál es la primera? Género literario. Muy bien. Primera es género literario. Detrás de esa exposición que escuchamos hoy, el expositor debió haber descubierto primero el género literario de Habacuc. Entonces, cuando hablamos de género literario, recuerden, hablamos de dos cosas que hay que mirar. ¿Cuál es la primera? Esa es la tercera categoría. Recuerde, esto tiene tres. Esa es una que dijeron por acá, esta es otra, pero la que estamos trabajando. Género literario. Clase de material. No olviden eso. En el género literario tenemos la clase de material y tenemos, ¿qué otra clase? Recuerden, si nos vamos a acercar a un texto, esto lo tenemos que tener ya en la cabeza. Clase de literatura. ¿Listos? A ver, escuelita, o mejor, mesa 4. Denme algunas clases de material. ¿Por dónde fue que empecé? 1, 2, 3, 4. Clase de material. Les voy a dar una pista. Son 5. Clase de material. No la confunda con clase de literatura. Eso es lo que quiero que distingamos, porque es importante para el intérprete, el expositor, tener bien claro la diferencia entre clase de material y clase de literatura. ¿Listos? Entonces, denme una. Legal, o le podemos llamar clase de material lógico. Listo. Mesa 9, otro material. Recuerden, les doy una pista. Histórico. Mesa 9, denme otra. Duro. Biográfico. Muy bien. Mesa 12, deme otro. Doce. ¿Cuál? Cartográfico. Se nos metió aquí el Agustín Codaxi. Cartográfico. A ver, esto me pareció, suena muy, perdón, suena muy chistoso, de verdad que sí, cartográfico. Geográfico. No, no es lo mismo. Muy bien. Geográfico. Muy bien. Pero por ahí estamos. Piensen en otro. Son 5. Nos falta uno. Mesa 12, porque les ayudaron por aquí. Por aquí hubo el soplo. Le soplaron. A ver, ¿qué mesa le quiere ayudar? No lo confunda clase de material con clase de literatura. ¿Ve por qué es bueno el ejercicio? Estamos. Hay uno, vean. Histórico, biográfico, geográfico. ¿Cuál es? Aquí dijeron, es
falta el de tiempo, cronológico. Tome nota, son 5. ¿Sí? No necesariamente el expositor tiene que decirnos a nosotros qué clase de material es este, pero da pistas, a veces da pistas el mismo autor del libro qué clase de material es. Entonces nos toca estar pilas con la clase de material. ¿Sí? Ustedes ya saben en qué hace énfasis cada uno. Biográfico, ¿en qué hace énfasis? Geográfico, ¿en qué hace énfasis? Cronológico, ¿en qué hace énfasis? Ok, solamente hay que mirar. Por ejemplo, Génesis tiene parte que es muy cronológico, habla de tiempos, pero se especializa en lugares, ¿sí? En lugares. Entonces, hay que mirar cuál es la fuerza del libro, en este caso Habacuc. Vamos a ver dónde ubicamos a Habacuc. Vayan pensando el libro Habacuc. Mientras tanto, denme clases de literatura. Entonces, mesa 6, clase de literatura. Narrativo, muy bien. Voy a ponerlo con otro color para que vayamos diferenciando. Narrativo, también es fácil. Son 5. Narrativo. Entonces, bueno, ahora allá se adelantaron muy bien. Poético, hablamos de poesía. No, clase de literatura. Epistolar. ¿Cómo también le llamamos al epistolar? Discursivo. Y hay otra forma que también se le llama. Al epistolar. No, es epistolar. ¿Sí? Son cartas. Bueno, casi todas son cartas, aún las apocalípticas en el Nuevo Testamento, para no equivocarnos. ¿Sí? Discursivo o es el único que se parece al de arriba, a uno de arriba. No, arriba no aparece apocalíptico. Legal o lógico, ¿sí? Ese también es, podemos ponerlo por aquí. O el discursivo. Vamos a ver una diferencia más adelante. Narrativo, poético, epistolar, ¿cuál nos falta? Poético ya está. Bueno, vamos a poner profético. Uno más. El favorito de Jesús. Vemos estos 5. Igual. Con esta información, usted se debe acercar al libro de Habacuc. Lo primero que hay que hacer es qué clase de material es Habacuc y qué clase de literatura es Habacuc. Entonces, arranquemos. De esas 5, ¿cuál creen ustedes que es, qué clase de material es Habacuc? No, material. Miren, por favor, tienen la información aquí. Clase de material, material. Recuerde, si es histórico, debe hacer énfasis en historia. Y para que sea historia, ¿qué debe incluir? Tiene que ser la historia de alguien o de una nación, del mismo Habacuc, o de eso habla Habacuc. ¿De la historia de alguien? No, por lo general aparece el personaje, aparecen lugares, es muy parecido. Pista, narración. La narrativa me ayuda a saber si es histórico. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Seguimos. ¿Cuál de esos le parece que es clase de material que se ajusta a Habacuc? Muy bien. Legal y lógico. ¿Qué pista nos dio el expositor de algo legal? Él hizo una mención de algo que estaba pasando en Israel. La violación del pacto. Violación del pacto. Todo esto, esas características de lo que él está viendo, sencillamente está viendo que el pacto ha sido violentado. Pero mire cómo lo hace de manera muy resumida, en 2 versículos. Todo lo que está escrito, casi el libro de Deuteronomio. Es decir, en 2 versículos, todo el libro de Deuteronomio. Porque ahí fue el pacto que el Señor estableció con Israel. Sí, este es el tipo de justicia que deben tener. Así deben obrar en los tribunales. Así tiene que ser tratar al vulnerable. Así tiene. Todo resumido en 2 versículos. Y miren lo que desató eso. De ahí para allá. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Sí? Nos estamos acercando al pacto. Nos estamos acercando a un tipo de literatura. Entonces, ojo, hay que leerlo de esa manera. No hay que leerlo como material cronológico, ni biográfico, nada de eso, ni cartesiano. ¿Estamos de acuerdo? Nos estamos entendiendo, ¿cierto? Muy bien. Ni de esa manera. Muy bien. ¿Listos? Ahora, definido eso, ¿qué clase de literatura es Habacuc? A propósito, antes de venir, ¿leyeron el libro de Habacuc? ¿O hasta hoy se enteran que era Habacuc? De pronto, ¿cierto? Entonces vean, la necesidad que tenemos de leer, leer y leer antes de responder estas preguntas. ¿Sí? Pero por cuestión de tiempo. Muy bien, pero esto nos va ayudando a repasar rápidamente. Clase de literatura. Mírenlo. Eso sí se cae de peso. Profético. ¿Listo? Quiere decir que no me puedo acercar a menos que el texto dentro de la profecía tenga una parábola, porque puede ser. Estos textos, por lo general, a veces contienen dentro de ellos mismos algo. Por ejemplo, el epistolar puede contener algo profético, puede contener algo de parábola, puede contener algo poético, pero el hecho de que contenga no quiere decir que domina. ¿Listos? Puede contener, pero no implica que domine. Aquí lo que domina de pies a cabeza en Habacuc, ¿qué es? Profecía. Ahora, si no lo sacamos porque hemos leído el texto, dedúzcalo del profeta Habacuc. Eso es, sí, pero mejor que sea fruto de lectura, lectura, lectura. Hay pistas. ¿Cómo arrancan por lo general los libros proféticos? ¿Qué dice? Palabra que vino, visión. Esas son palabras muy de la profecía. Entonces ya hay palabras con las cuales uno se va familiarizando para poder distinguirlo de otro tipo de literatura. Señora, ¿qué acabo de decir? Que el libro profético puede contener poesía, ¿sí? Pero no quiere decir que todo. Ahora, escúcheme bien, porque puede ser una combinación a veces de 2 clases de material. Por lo general, los profetas, ¿cómo escribían? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Dejemos esa pregunta muy válida y excelente.
aquí nos toca conocer el lenguaje de los profetas. Cómo ellos escribían su profecía. Qué tipo de literatura utilizaban. Pueden ser profetas, pero de pronto utilizaban lo narrativo, lo poético o lo parabólico. Es posible. Y aquí podemos encontrar en la profecía algo, una mezcla de dos cositas. Pero vamos a ver si me alcanza el tiempo, porque queremos conocer a los profetas. Y ese va a ser mi desafío, a ver si alcanzamos a conocer a los profetas. Muy bien, ¿tenemos eso definido? ¿Sí? Mantengamos esa pregunta. Muy válida. Señor. Ok. Muy bien. Vamos a mirar un poquito la semántica, porque eso entra dentro de la exégesis. No es parte de ya eso es la nivel, mejor dicho, pero listo. Muy bien. Género. Muy bien. Entendiendo el contexto, ya es la primera parte. Lo primero que el contexto es el género literario. Segundo, ¿qué es lo segundo que hemos? No voy a mirar sus apuntes. Muy bien. Contexto, ¿por dónde me respondía por aquí? Contexto histórico. Ahí que tenemos que responder. Y vamos a ver si de pronto en la exposición salió. Tres cositas. Autor. ¿Sabemos quién es el autor? Abacú. Muy bien. Listos. Segundo. Antecitos de la situación. Destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Y si eso lo escucharon en la exposición, no necesariamente tiene que salir. Pero ¿quiénes son los destinatarios de esta profecía? Ay, interesante. Voy a dejar esa pregunta para que la respondamos, si no ahora, el último día salgamos con quiénes fueron los destinatarios de esta profecía. Vamos a mirar, vamos a mirar, manténgalo ahí. Algunos, a ver, ¿quiénes dicen que Judá y los caldeos? ¿O Israel y los caldeos? No estamos seguros, vean. No, levanten la mano. Los que crean que es Israel, los que crean que son los caldeos. Ok, los que no crean nada. No sabe, no responde. Bueno, vamos a dejarla. Hay que siga Israel y su futura generación. Vamos a ver, eso por profecía. Vamos a conocer los caldeos en qué tiempo hablaban, para no empezar a creer que eso. No, vamos a mirar, que Dios nos dé el tiempo. Muy bien. Y tercera, autor, destinatarios, situación. Ok, en la exposición se nos dejó ver la situación. Recuerde que situación es histórica, política, social.
económica, religiosa, que hay, que se expuso, el texto es muy claro, pero se expuso de la situación. ¿Cuál era la situación que estaban viviendo? Violencia, corrupción. ¿En qué consistía? A ver, vamos, bueno, vamos a dilatar un poquito más los conceptos cuando entremos un poquito al texto. Listo, pero nos describe la situación tanto Habacuc como el expositor nos expuso hoy la situación que está viviendo Israel. ¿Cierto? La escuchamos. Al menos por lo que alcanzó a oír, sí escuchamos que el expositor mostró cuál era la situación, de qué se estaba quejando, de qué se estaba quejando. Y no porque el expositor se inventó eso. ¿De dónde salió esa situación? Del texto. ¿Sí? Está en el texto. ¿Listos? Muy bien, así rápidamente. ¿Y cuál otro dato nos faltaría? Estamos, autor, destinatario, situación, fecha, fecha, ¿sí? La fecha. Entonces, muy bien, ¿nos dio alguna pista de fecha el expositor? ¿Cuál? Muy bien. Ah, excelente. Vean, salió en la exposición, pero no nos salió todo un enciclopedia de la fecha, por favor. Fue un datico apenas. No necesita usted informar en la predicación. Necesita transformar. La información usted la encuentra en el celular así, hermano. No, no necesitamos informar. Menos esta auditorio. Menos hasta auditorio. Para información, esa ya la tenemos. Sí, fue un datico. Nos ubicó en la fecha para hablarnos cuál era el rey que estaba reinando. Y si ustedes van a donde Joacín, ahí está la situación extensa de corrupción. Solamente hay que coger el dato, cuando reinó Joacín, y empaparnos. Vean, eso es exégesis. Eso es exégesis. Ese datico de Joacín aparece en el texto. Ustedes vieron a Joacín, no lo dio porque nos ubicó, vio la situación cuando fue profeta Habacuc. Ay, ¿quién reinaba? Joacín. Ah, voy a leerlo. Y uno se da cuenta, uy, este man sí. Cualquier parecido con la realidad de nuestros gobernantes, mejor dicho. No hablo del presente, hablo de muchos. Voy a hacer un paréntesis. Cada vez que empiezo a dar profetas en este tiempo, pienso, llegamos tarde. Llegamos tarde, mis hermanos. Esto debió haber sido denunciado en Colombia años atrás. Años atrás. Cuando empezamos escuelitas, hicimos este taller también. Ese era el tiempo de levantar hombres, predicadores que predicaran a Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, semejante corrupción? Déjeme decirle, yo que llevo con el tiempo, es mi posición, por favor. O no, no es el Papa, no, yo no soy la última guaracha y la última palabra. ¿Dónde estamos? En el tiempo de los calderos. Unos están empezando hasta ahora. Desubique al profeta en el tiempo que usted cree que está. Pero yo que llevo años con profetas, esto, ¿cómo el Señor sana una nación? A ver a quién le va. Es mi posición desde mi perspectiva. Muy bien. Entonces tenemos estas tres. Falta dos, falta una. Tenemos el contexto literario, el contexto histórico y ahora
¿Y cómo lo podemos definir contexto literario para no confundirlo con este? Antes y después. ¿Cómo le llamamos a eso? Contexto del texto. ¿Listos? Pregunta. El expositor en la exposición relacionó su texto. ¿Cuál fue su texto? Dos, especialmente al 11. Entonces, la pregunta es, ¿lo relacionó con lo que viene después? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ok, pero ¿eso dónde estaba? No, la pregunta es, ese es su texto, es el contexto del texto. ¿Cuál es el contexto del texto? Lo que viene antes y lo que viene después. ¿Qué viene antes? Escuchen otra vez, lo voy a escribir. Su texto es 1, vamos a poner 1 al 11, ¿cierto? Lo que viene antes, lo que viene después. ¿Qué viene antes? Puede ser el tiempo de Joacín, pero en el texto no viene nada antes. Está empezando, es el 1. Pero si queremos ver un antes, hay que ver es el contexto histórico. Ese nos va a ayudar. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué viene después? ¿Qué es lo que viene después? Versículos 12 en adelante. Entonces la pregunta es, ¿se relacionó el texto que se expuso con lo que viene después? Ok, entonces si le capté. Aquí hay una oración y arranca una respuesta, pero lo que viene del 12 en adelante sigue siendo respuesta. No se metió, pero más o menos nos dio a entender eso, que es parte de la respuesta de Dios. Vamos a ver cómo sigue. Él no lo metió porque mañana va a predicar la segunda parte, que es el texto que viene. Pero como expositores nos toca siempre mirar, no solamente qué viene antes, qué viene después, sino cómo ser. Esa es la pregunta exegética vital, importante. ¿Cómo se relaciona con el texto que estoy exponiendo? Tiene que haber una relación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta pregunta para nosotros? Porque por lo general estamos acostumbrados, se nos enseñó, no sé a dónde fuimos, si al seminario de Medellín, a donde yo fui, tal vez nos enseñaron a predicar los textos sin su contexto. Te coge la viuda de Naín y ahí se quedó. ¿Sí? El sermón del monte y vamos predicando a los enemigos, el ofrendar, el orar y sacamos eso del contexto y empezamos a cometer errores exegéticos. Si no relacionamos nuestro texto con lo que viene después y o viene antes y viene después, por favor, no olviden esa pregunta.
Siempre hay que mirar la relación. Los textos no están divorciados, están relacionados. No olviden eso. Los textos no están divorciados, están relacionados. Los autores los van uniendo. Donde más nos pasa es en los evangelios. Esos evangelios sí los cogemos, les damos palo, oiga, y los sacamos de contexto. Un versículo. Hoy vamos a predicar de la oración. Y el bendito versículo queda solo, huérfano, no tiene papá, mamá, nadie. Oiga, no me relacionó con mi mamá que está antes ni con mi papá que está después. Me voy aquí solito. Y así los predicamos. Los textos están relacionados, no divorciados, no separados. ¿Listos? Al menos que se nos quede eso. Mire todo lo que hicimos, solo con la primera. Entonces, cuando ustedes escuchen una predicación, y lo relaciono con el antes, lo relaciono con... Pero la pregunta es, ¿cómo lo relaciono? ¿Cómo lo relaciono? De pronto está relacionado, todos esos textos pueden estar relacionados con la oración, con el tema. De pronto aquí están como parte de la respuesta que Dios le va a dar a la queja de Habacuc. ¿Hasta dónde va esa respuesta? Vamos a ver qué nos sigue diciendo nuestro expositor. ¿Sí? Seguramente está la relación que él está encontrando. De ahí para allá es pura respuesta. ¿Sí? De Dios a la oración, a la queja de Habacuc. Habiendo dicho esto, ¿quiénes pueden ser los destinatarios? Silencio. Muy bien, mantengámosla. Todavía no tengo respuesta. Excelente. Muy bien, mantengámosla. Vamos al segundo. Entendiendo el pasaje aquí es en su contexto, ¿aquí en qué? En detalle. Muy bien. ¿Qué partes tenemos aquí? También 3. ¿Cuál es la primera? Muy bien. Arrancamos aquí con las 7 preguntas amigas. Muy bien, por favor. Idea exegética. ¿Se puede agrandar? ¿Lo leemos todos o necesitamos un poquito más? Lo que más pueda agrandarlo está bien. Muy bien. 7 preguntas amigas. Muy bien, entonces, a ver, mesa 13. Mesa 1 y mesa 9. No, mesa 10, perdón. ¿Listos? 2 mesas. Aquí hay rápidamente 3 marcadores. Pasen aquí y me van a escribir las preguntas amigas. Un representante o el coordinador, elija uno. Mande a uno de su mesa. Coordinador. El coordinador no me pasa. El coordinador me manda a uno de su mesa. Sí, voy a ahorrar esta primera parte. Entonces, esté pendiente, no repetir lo que más grandecito. Escriban de a 2, solo 2, no los escriban todos, solo 2. 2 nomás, la otra labor. Es quédese con 2. Tienes, hermana, solo 2.
Aquí también, solo 2. Eso. Muy bien. Usted no pasaron, ¿no? Falta una. ¿Cuál es? Pasa. No, son 7. Nuestras 7 preguntas amigas. Muy bien. A ver, ¿cómo me ayudó a mí a memorizarlas? Las 3 primeras que les voy a dar son las preguntas del periodista. Un periodista va a un lugar de los hechos y lo primero que pregunta es ¿quién? ¿Dónde ocurrió el acontecimiento y cuándo? Esas son las preguntas del periodista. El periodista siempre va con esas 3 preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? No olviden esas. Las siguientes 3 es un refrán, una oración rápida que yo le he llamado las 3 del chef, del cocinero. ¿Qué, cómo y por qué? ¿Qué, cómo y por qué? ¿Ve? Así no se nos olvida. Tenemos las del periodista y tenemos las del chef. ¿Qué, cómo y por qué? Y la última, vean, nos salió aquí. ¿Cuál era la que hacía falta? El así que, ¿cierto? Entonces es como un pequeño abortivo ahí, el último. Aparece el así que. Entonces no se nos olvida. Eso es importante porque ¿para qué nos va a ayudar esto? Mesa 5. Mesa 5. ¿Para qué nos va a ayudar estas preguntas amigas? ¿De qué manera nos va a ayudar la pregunta amiga? Me fascina, están pensando, allá están consultando. Excelente. Eso es una escuelita. Para ir a la cárcel. Ay, perdón, discúlpame. Para ir a la carne. ¿Será? Bueno, nos ayuda a descubrir la carne, pero la intención no es esa. Está bien, nos ayuda a sacar la carne, porque nos ayuda a responder todas las preguntas. Sí, obtener la carne, pero tiene un propósito: descubrir la carne. Muy bien, por aquí la escuelita 4, 2, así estamos aquí. Estamos hablando de la mesa 2. Está diciendo que nos ayuda para encontrar el tema. Buscamos la pregunta más relevante. Entonces, respondo esas para ver cuál es la más relevante de todas. Porque esa es la que voy a usar ¿para qué? Para construir mi idea exegética. ¿Sí? Claro, con todo esto obtengo la carne. ¿Sí? A los huesos al esqueleto le doy carne. Sin embargo, la intención no es quedarme en la carne, es buscar cuál de estas preguntas es la que domina el texto, porque esa es la que me va a ayudar a construir mi idea exegética. ¿Listos? Muy bien, ahí vamos aclarando, vamos repasando y vamos acentuando. Entonces, miren la idea exegética, él no la regaló, ¿sí? Entonces la pregunta que tengo para ustedes: ¿cuál creen ustedes que fue la pregunta relevante para el expositor? Muy bien, ¿por qué? Muy bien, ¿dónde está? ¿Dónde colocamos la pregunta
más relevante. Al principio. Es lo primero que casi debe aparecer. ¿Y qué es lo que aparece? Habacuc, la persona. Sí, ustedes se dan cuenta que Habacuc es, y esos primeros 5 versículos, mejor dicho, es él. Sí, pero tiene competencia brava Habacuc. ¿Con quién? ¿Con quién? Mira que estoy hablando de un quién. Con el Señor. Son ellos dos. Sí, entonces ahí hay que afinar. A ver, ¿quién es relevante aquí? Muy bien, excelente. Note bien cómo la pregunta amiga nos puede ayudar y uno puede mirar, dio la idea exegética. Uy, su pregunta amiga más relevante fue el quién. Arranca con Habacuc, personaje. Recuerde, el quién responde la pregunta amiga, personajes. ¿Cierto? Muy bien. Después de las preguntas amigas, ¿qué más viene? Antes de eso, hay otras preguntas que toca responder o toca investigar, porque de pronto por aquí no la encontramos, la pregunta amiga más relevante, sino la encontramos por la estructura del mismo texto. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué tipo de preguntas? Ok, todavía no. Vienen unas preguntas. Entonces, preguntas que más se repiten, palabras repetidas, muy bien, palabras claves o conectores. Aquí es importante subrayar los conectores. ¿Cuáles son los conectores? Esas palabritas, ¿sí? Un por qué, un entonces, un para qué. Son los conectores que hay que ir subrayando porque nos pueden dar estructura. ¿Qué más? Contrastes. Mirar si hay una causa-efecto o un efecto, una causa, ¿sí? O de pronto hay una pregunta, una respuesta. ¿Hasta cuándo? Ahí hay una pregunta. Y de pronto el resto del texto es una respuesta a esa pregunta. Puede darse ese caso. Entonces, hay que mirar, después de responder eso, todavía no escoja la pregunta amiga más relevante. Responda las otras preguntas, conectores, contrastes, etcétera, lo que han dicho. Entonces, es la primera parte de ese entendiendo el pasaje en detalle. Ahí tenemos toda la carne, como dijo la mesa 5. Muy bien, toda la carne, con esas preguntas, con esos conectores, con esas similitudes, con esos contrastes, con esa causa-efecto o efecto-causa. Aquí sí metemos ahí añádelo, propósito, un para qué, ¿sí? Ahí sí va el propósito, el para qué, la pregunta para qué, porque hay textos que son muy importantes el para qué. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Miren, ahí hay un propósito. Usted tiene que subrayar ese conector, porque de pronto no es ni quién, no es ni cómo, no es ni qué, no es por qué, sino es para qué. Entonces, ahí en esta parte definimos, entendiendo el pasaje en detalle, las preguntas, respondemos todas esas preguntas. Primero hay que responder eso, para saber cuál es lo más relevante. ¿Sí? ¿Listos? ¿Hay preguntas hasta ahí? Estamos haciendo un repaso. Muy bien. ¿Qué viene? Lo segundo. Flujo de pensamiento. Divisiones. Muy bien, escuelitas. Ahí, todas las mesas, escriban las divisiones. No vayan a mirar. ¿Cuáles fueron las divisiones del expositor en su texto? Escriban, a ver. Hablen, compartan y saquen una sola respuesta. ¿Sí? Entre todos.
¿Cuáles fueron las divisiones naturales que el expositor nos dio en su exposición? A ver si lo recordamos. No miren notas. Muy bien. ¿Qué encontraron? A ver, mesa 11. Ok. Versículo 2. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien, otra mesa tiene un acercamiento distinto a este? ¿O todos coinciden con esta división natural que escucharon en la exposición? 1 al 4 y del 5 al 11. Ok, clave, ¿cuántos puntos nos expuso? 3. Entonces, el flujo de pensamiento debe coincidir con la exposición, con las divisiones, ¿cierto? Está bien, es posible que haya hecho esto, pero de pronto, mira, están incluidos aquí. Aquí desapareció el 4. Tal vez es 2, 3 y 4, ¿sí? Porque quedó el 4 por fuera, ¿sí? Y el 1, el 2, 3, 4, 5 al 11. ¿Quién tiene esta división? Ustedes. ¿Quién más? ¿Qué otra mesa tiene esta división? 1, 2, 3, 4, 5 al 11. Allí. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 al 11. ¿Sí? ¿La cogieron? Esa división. Muy bien. Expositor, ¿cuál fue tu división? Ok. Del 1 al 4 están las dos primeras, vean. Sí, ok. ¿Qué es esto? Y luego la respuesta. Sí. Muy bien. Entonces, aquí estamos, vean. Muy bien. Vean lo que estamos haciendo con este ejercicio. No solamente estamos mirando la exégesis, que es el flujo de pensamiento. Al no sacar notas ustedes, este es el año de la claridad. Estamos escuchando. Y parte de la claridad de un expositor es que en la mente del auditorio quedaron las divisiones naturales del texto. Ahí está hablando de la claridad del expositor, si fue o no fue claro. Esto es importante para este año de la claridad. Sin que usted lo mencione, sin que usted lo diga, en su exposición, el expositor tiene la intención de que se le quede al auditorio las divisiones naturales del texto. Por eso le estoy diciendo, no saquen notas, ¿sí? Procuremos ver qué recordamos, porque la capacidad de recordar depende mucho de lo que dio el expositor. Ya estamos metiéndonos en el año de la claridad. Ser claro implica eso. Aún
Las divisiones de naturales, de aclarar, uy, es que el versículo tal a tal hablo de esto, de tal a tal hablo de esto y de tal a tal quedó esto. Mire, a todos nos quedó del 5 al 11, claro. ¿Escucharon la palabra? Claro. Entonces nos está modelando, aunque era exégesis, claridad. ¿Se está quedando el mensaje o no se está quedando el mensaje? Aquí ya tenemos una evidencia que sí se está quedando, se quedó claro esta mañana, al menos el flujo. Vean que esto no es, la exégesis también tiene esa intención. Mire cómo los textos se dejan predicar. Son los textos naturalmente que nos dan las divisiones, aún textos proféticos. ¿Listos? ¿Nos ayudó? ¿Cierto que nos ayuda? Cuando hablamos de claridad, ¿qué implica esa claridad? Muy bien, entonces tenemos flujo de pensamiento. Fueron 3 punticos. ¿Cómo se tituló el primer punto? Insistente clamor. ¿Escuché bien? Ok. De insistente clamor, ¿qué fue lo que más resaltó? ¿O qué elemento resaltó de ese insistente clamor? Saquen apuntes. Saquen apuntes. Indignación. Este se me está quedando de pronto. Indignación. ¿Qué otra? Del primer punto. Él hizo énfasis en algunas cositas de cada punto. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque vamos a ver cómo fue la exégesis. ¿Qué exégesis hizo? No cómo fue. ¿Qué exégesis hizo en el texto? La indiferencia ¿de quién? Ok, ¿cómo interpretó la indiferencia de Dios? ¿Cómo lo hizo? Miren sus apuntes. Como pasividad de Dios. ¿Sale del texto o no sale del texto? Sale del texto. Eso. La exégesis, ¿qué es? El texto interpreta el texto. Usted no necesita ir a Matthew Henry para que le explique eso. No, usted necesita es el mismo texto. El texto interpreta el texto. Esa indiferencia de Dios, vean cómo la interpretó y está ahí, tan indiferente. ¿Cómo más lo interpretó? No, no, perdóname, porque como me estás diciendo, creo que vacunó el autor, el expositor. Listo, gracias. Ah, ok, vamos para allá. Manténme eso ahí porque ya voy para esa pregunta. Todavía necesito ver, aunque fue corto y ya creo que con lo que respondieron es más que suficiente, cómo interpretó esa indiferencia de Dios. Me lo vuelve a repetir, como la pasividad de Dios. ¿De dónde sacó esa conclusión de la pasividad de Dios? El hasta cuándo. Llevo tiempo y llevo tiempo y llevo tiempo y tú, nada, nada. Eso es exégesis. Eso es exégesis, el texto interpretando el texto. Muy bien, al menos de ese primer punto quiero resaltar eso. Así tiene que ser con otros, pero en ese mismo punto, ¿me recuerdas tu nombre? Erika nos resalta una ilustración que tiene que ver con quién. Ok,
¿A qué se refirió cuando habló de hambre y sed de justicia? ¿Dónde aparece esa bienaventuranza? Libro Mateo. ¿Qué está haciendo él en la interpretación? Usando referencias cruzadas. Vean para qué sirven las referencias cruzadas, para interpretar. En este caso, no lo usó para interpretar, lo usó para qué? Ilustrar. La actitud de Abacú es como del Sermón del Monte. Mire que trajo una referencia, no para predicar del Sermón del Monte, hermanos, por favor, porque a veces nos pasa eso, estamos en un texto, vamos a las bienaventuranzas y termino predicando las bienaventuranzas. No. Muy bien. Otra referencia. La ilustró y él lo dejó claro. Ilustración. Vean de dónde salen esto es claridad. El año de la homilética. ¿Dónde tengo ilustraciones, pastores? ¿Qué las ilustra? Vean dónde las sacó. ¿A dónde el mismo texto de la Biblia? Mi primer. Excelente. Vean lo que hizo. ¿Cómo se llama ese arte? En literatura. Que Abacú era la viuda del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo? ¿Cómo le llamamos? Es comparación, muy bien. Pero eso se le llama buscar paralelismos. El paralelismo es otra forma de hacer exégesis. Excelente, vean. Tenemos referencias cruzadas, las utilizó. Paralelismos para hacer exégesis. ¿A dónde fue? A Mateo. Fue al Nuevo Testamento. Lo trajo, pero no se quedó explicando ahí el Nuevo Testamento. Excelente. Noten que no fue a Matthew Henry. No que yo tenga algo contra Matthew, a mí me fascina. Pero es lo último, recuerdan, después de que usted hace todo su ejercicio y culmina su idea exegética, solo hasta ahí, cuando yo tengo intervención, me faltó la tilde, pum, le pongo la tilde, me voy a Matthew Henry. Ahí sí, antes no. ¿Por qué no? Perdón, sesgas el texto, porque quieres pensar como él, no como Bakú. Primero haz tu trabajo, después consultas, ¿sí? Pero primero haz tu mayor esfuerzo, hasta el sudor, si quiere hasta la sangre, porque esas benditas ideas exegéticas no se dejan agarrar, son esquivas. Recuerde a su esposa cuando era novia, bien difícil, muy esquiva. Así son estas ideas exegéticas, difíciles. Entonces, recuerden muy bien, entonces vean lo que nos regaló en la exégesis, los elementos que utilizó para hacer interpretación, referencias cruzadas, paralelismos. Qué belleza lo que nos modeló. Muy bien, primer punto, sacamos. Del segundo punto, ¿cómo se tituló? Insoportable realidad. A ver, ¿dónde hizo énfasis? ¿Qué una palabrita, una frase, una acción? ¿Qué vieron? ¿Por qué me haces ver? Ay, madre mía, esa palabrita, ver, ver. ¿Cómo interpretó ver? Como una imposición. Vean lo que está haciendo. ¿De dónde sacó esa idea que
lo que él estaba viendo era una imposición de Dios. ¿De dónde? Me haces. ¿Qué más? 2 veces hay una expresión que como que es forzado. A ver, de ahí sacó esa idea, ¿sí? Que le fue impuesto. Entonces nosotros creemos, escuchen bien, que es que los profetas eran unos berracos que veían visiones como si surgiera de ellos mismos, como si tuvieran videntes. No vean lo que estamos, la información que nos dio hoy. No es Habacuc que estoy cargado por la realidad, Señor. ¿Hasta cuándo? El Señor le dijo, vea, a ver si se carga y ora. Es el Dios empujándonos a ver. No es que aquí hay uno que sabe leer, un sociólogo que sabe leer las realidades. No, no estamos hablando de un sociólogo que está viendo las realidades. Me imagino que él no me haga ver esto. Empujado. Empujado. Muy bien, esa es una palabrita fuerte son chiquitas, pero, ay, madre mía, cuidado de las pequeñas. ¿Cierto? Porque tienen mucha fuerza. Ahora, aquí hay algo bien importante, con permiso, mi querido expositor. Miren estos 2 versículos, por favor. Versículo 3. Tiene que ver con esa expresión. En la versión internacional dice así: ¿por qué me haces ver la iniquidad? Es empujado a ver. Y me haces mirar la opresión. Mire esos dos palabras: ver y mirar. Son 2 palabras distintas. Ver en la primera es que él ve y entiende la realidad de lo que está pasando. No es ver por ver, porque es que la falta de entendimiento de la iglesia, la falta de discernimiento como hasta cuándo, Señor, de sus oraciones, es que ve pero no entiende. No hay discernimiento porque vemos pero no entendemos. No sabemos discernir. Ese es el primer ver. El segundo, ¿por qué me haces ver? ¿Por qué me haces mirar? Es extasiarse en esa realidad, rumear. Es decir, ya quedó cargado, como nos dijo el expositor, cargado. Esto no lo puedo soltar, ya parezco una vaca. Rumea. Oiga, hermano, pues ya deje ese tema, déjese. No puedo. Ese es el segundo ver. El primero es que lo entiende. El segundo es que se apropia y no se puede. Qué belleza lo que nos dijo. Se cargó. ¿Y dónde se descargó? Ay, lo conecté con la oración aquí de nuestro querido pastor Joaquín. En las redes sociales, mi hermano. Tú te descargas en las redes sociales. Eso es un veneno. Veneno. Alguien que manda esa carga y usted va y la lee y se recarga con eso, es puro veneno lo que se está recargando. Ojo, ¿dónde nos descargamos? ¿O contra quién nos descargamos? ¿O en contra de quién nos descargamos? Haga las preguntas. Mire, las preguntas que estoy haciendo son preguntas hermenéuticas. Eso es para mañana, porque ya toca nuestra realidad. ¿Sí? Ver. Ahora observen, porque hay un elemento de la exégesis que nos toca descubrir en los profetas. ¿Sí? Es esas palabras que se hacen simetría. 2 palabritas que son: ¿por qué me haces mirar la opresión? Me haces ver, a ver, aquí. ¿Por qué me haces ver iniquidad? En versión internacional
y me haces mirar la opresión. Ver y mirar. Ahora, les pido por favor, vayan al versículo 5. ¿Cómo arranca? Mirad, mirad, ¿sí? Entre las naciones. Y luego, ¿qué dice? Y ve. Vean lo que está haciendo Dios. Coge las dos palabritas de Habacuc y ahora se las devuelve. Las mismas dos. Hay que aprender a mirar la simetría. Por lo general eso ocurre con los profetas. Si usted me manda una palabra, el Señor se la devuelve con otro sentido. Ah, creo que usted sabe ver y te sabes cargar. Pues quiero que mires, es decir, entiendas qué voy a hacer entre las naciones. Y mires y te cargues con el que voy a traer como juez. Y se cargó. Ustedes van a leer de ahí para allá. ¿Por qué sale la segunda queja? La misma respuesta del Señor es a las preguntas que le está haciendo. Le devuelve el mismo mirar y el mismo ver. Hay que aprender a leer. Por eso se dice, subraye las palabras que se repiten. Ahí está la riqueza de subrayar las palabras que se repiten. Las dos primeras son de Habacuc, las dos segundas son del Señor, pero son las mismas, respondiéndole a cada una. ¿Ven lo que está haciendo el profeta? Eso es una riqueza exegética. Quiere hacer fuerza en eso, si está viendo. Ahora, ¿cómo arranca Habacuc 1? Hemos dicho que el texto interpreta el texto. ¿Cómo debemos interpretar la visión? ¿Qué es una visión? ¿Qué es visión? Con lo que acabamos de definir, con los ver y mirar. Eso significa, pero ver de una manera y mirar, ver con entendimiento, ¿sí? Y mirar con carga, que te lo llevas, que te quedas ensimismado en esa realidad. Eso significa, es que nosotros hemos creído que visión es como se encendió una pantalla y apareció algo allá y yo quedé extasiado mirando. A veces tiene que ver con ver realidades, esa es la visión, le hizo ver la realidad, que entendiera la realidad, que se cargara con esa realidad. Exégesis. ¿Listos? El texto interpreta el texto. Palabras que hay que subrayar. A la 1, la visión o vio. Otras versiones me ayuda, vio. Luego estas 4. ¿Cómo se relacionan? Y puedo interpretar la primera. Preguntas. ¿Listos? ¿Nos ayuda para la exégesis? Todavía tenemos un año más de exégesis, entonces, y con profetas. Por favor, esto va a ser muy sabroso. Tercero, el tercer punto, ¿cómo se llamó? Increíble respuesta. ¿Qué resaltó? Algo que haya resaltado allí. ¿Qué fue lo que más resaltó? Sí. Una obra de no creer. Eso de una obra de no creer, ¿qué fue lo que él resaltó desde el principio? ¿Qué fue lo primero que dijo de esa obra? Antecitos.
Antecitos. ¿Esa obra de quién va a ser? ¿Y de dónde sacó esa conclusión el expositor? Yo haré. ¿Ve? ¿De dónde más? Hay dos elementos. Yo levanto. Esta es mi obra. Es mi obra. ¿De dónde sacó eso? De esas dos palabritas. Vean, eso es exégesis. ¿Sí? Esto no es obra del pueblo que levanta su candidato a que revolucione esto. No. Estas son obras de Dios. Y son obras, ¿cómo las calificó? Asombrosas. Asombrosas. Y ahí nos llevó, después de decir, esta obra es mía, que le quede claro que es mi obra, ni siquiera de Habacuc. No, señor, es mi obra. Entonces, ¿qué resaltó luego de esa obra? ¿Y hasta dónde alargó su exégesis? ¿Cuál? Bueno, hizo una descripción de lo que iba a pasar, que los caldeos, toda esa descripción para llevarnos hasta el versículo 11. Pero él nos hizo exégesis de una palabrita, obra, gran obra, maestra, la más grande. ¿Cómo fue que le llamó? La obra asombrosa. ¿De dónde a dónde fue? ¿Qué fue la primera obra asombrosa? ¿En qué consistía esa obra del Señor, esa obra asombrosa? Levantar a los caldeos. Ahora, ¿qué es lo asombroso de esa obra? Levantar a los caldeos, levantar a cualquier pueblo, pues todos nosotros sabemos, Él es soberano y levanta al que sea. Exacto. Que son unos corruptos, unos perversos, unos, mejor dicho, terribles. Eso es, no, pero vayan, ahorita vamos a ver mañana la segunda queja. Ay, no, 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 no. A ver, solo sin tener, solo nosotros, por sentido común, solo nosotros, sin ver el resto del texto, ¿a quién le cabe esa respuesta del Señor aquí? ¿A quién de nosotros? No, de no creer. Muy bien, de no creer. Vean de dónde saca el título. Excelente, buena observación. Sí, exégesis. De ahí salió su título de no. Es que esto no. A ver quién lo va a creer. Hasta Dios mismo dice: voy a hacer algo que aunque les digan a ustedes, no lo van a creer. Por eso, de no creer. Hasta el título se lo dio a Habacuc. Imagínense. Y nosotros, uy, pero ¿cómo puedo llamar esto? Ahí está. Hasta el mismo título. Las divisiones se las dio Habacuc. Eso es exégesis. Muy bien. Pero ¿hasta dónde extendió? La obra asombrosa en ese entonces era levantar a los asirios que eran peor de corruptos. ¿Cierto? Esto es asombroso. Esto es asombroso porque entonces, ¿qué está pasando con Israel? ¿Qué podemos a nivel de exégesis inferir en este sentido? ¿Cómo se consideran los israelitas? Más justos. Pero si estos son, sí, pero ¿con quién se están comparando? ¿Cierto? ¿Sabe qué me hace acordar? Siempre me gusta recordar esta anécdota del mafioso que murió en la iglesia cristiana. No fue en esta, ¿cierto? Pero tenía un hermano que también iba a esa iglesia. Sí, y fue a donde el pastor y le dijo: ojo con hablar mal de mi hermano. Usted tiene que decir que mi hermano era santo. O si no, vea. Claro, traen el féretro, está ahí, el pastor se para y: este hombre que ustedes ven aquí era un pervertido, un malévolo. En su corazón solo había mal. Toda la vida le hacía mal a este, a fulano.
corrupto, dañado, podrido, porque se levanta su hermano, se manda la mano aquí para sacar el revólver, pero comparado con su hermano, este era un santo. ¿Comparado con quién? Con los asirios. Nosotros, Señor, nosotros somos santos. Voy a hacer una obra asombrosa. Una obra asombrosa. ¿Hasta dónde? Mira lo que hizo el expositor. Corrió la línea de la exégesis hasta la obra de Jesús. Esta sí es una obra asombrosa. En la primera, ¿dónde estuvo? ¿Qué quiso hacer con esa comparación? Y en la primera, imagínense, pero ahora cambia. Eso sí que es asombroso. Que coja a los injustos y esto, pero que coja ahora un justo. Por los injustos es de no creer. Que nos vayamos con eso sí es de no creer. ¿Sí? De no creer. Excelente. Vean de dónde salió la exégesis y hasta dónde logró llevarla sin hacer ¿cómo se llama? Cometer un error exegético. ¿Sí? Eso, sin hacer una herejía. Excelente. Muy bien, vean, ahí están los 3 puntos, logramos resaltar elementos, cómo hizo su exégesis, de dónde salió la exégesis, el texto interpreta el texto. Muy bien, conclusión, ilustración, no, eso lo dejamos para el último, que es la parte de homilética. Vamos a nuestra idea exegética, para ir casi cerrando, y luego les dejo una tarea, o les dejo la tarea primero. Tarea, ustedes tienen al final, capítulo 11, ¿quiénes eran los profetas? En la noche antes de dormirse, por favor, lean ese capítulo. ¿Quiénes eran los 11? Solo el 11, el 12 no. ¿Quiénes eran los profetas? Y mañana miramos rápidamente quiénes eran. Está en el material, ¿sí? Las últimas hojas. Muy bien, vamos acá. Entonces, si la pregunta amiga más relevante fue Habacuc, ¿cuál creen ustedes que fue el tema? Miren allá, porque después de la pregunta amiga debe aparecer el tema y luego el complemento. El primer qué. A ver, señalemos el primer qué. ¿De dónde a dónde va el primer qué? Y luego, ¿qué dice de eso? El segundo qué. Miren allá. ¿Cuál es el primer qué? ¿Y cuál es, recuerda, el segundo qué es el complemento? ¿Qué dijo de lo que está hablando el autor? ¿De qué está hablando el autor? A ver, ¿de qué está hablando? Arrancamos, para luego mirar qué dijo de eso. Perdón, durito. Ok, no. Esa es su idea, esta es la que estamos viendo. Ya no la interpretemos nosotros, es esta. Que esa es la exposición de nuestro expositor esta mañana. Estamos mirando su idea exegética. Tiene 2 partes la idea exegética, un primer qué y un segundo qué. El primer qué es de qué está hablando el autor y el segundo, ¿qué dijo de lo que está hablando? Entonces, ¿cuál es el primer qué? ¿Hasta dónde va el primer qué? Insoportable realidad. Va hasta ahí.
Tú dices, ¿de dónde a dónde va el primer qué? Esa es la tarea. Listos, entonces hagamos algo rápidamente en sus mesas. Entre todos van a hablar, porque a veces es mejor varias cabezas pensando y no una solita. Intercambien ahí eso. Dígame, ¿hasta dónde va el primer qué? Y luego, ¿qué dice de ese primer qué? El segundo qué, el complemento. ¿Listos? Muy bien. Trabajen ahí. O, ¿sabe qué vamos a hacer? Ah, vamos a hacer lo siguiente, para que nos rinda el tiempo. ¿Listos? Ustedes, mira, aquí voy a marcar esta línea imaginaria. Ustedes, estas mesas, por favor, trabajen ese ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es el primer qué y cuál es el segundo qué? ¿Listos? Ustedes. Pero ustedes, mis queridos hermanos, de aquí para allá, todos ustedes, miren la idea exegética, por favor. Saquen el bosquejo exegético. Porque recuerden, ¿de dónde sale el bosquejo exegético? Escúchenme, ¿de dónde sale el bosquejo exegético? Vuelvo y repito, ¿de dónde sale el bosquejo exegético? De la idea exegética. Aquí está la idea exegética. Entonces, ustedes de aquí para allá hagan el bosquejo exegético de esa idea exegética. ¿Listos? Y ustedes me van a decir dónde está el primer qué y dónde está el segundo qué.
Muy bien, les escucho. ¿Primer qué? ¿De dónde a dónde? Léame el primer qué. Si lo pueden leer mejor completico, con eso sabemos de qué estamos hablando. Anímense. ¿Qué tienen? Ok. Entonces recuerden, son dos partes nomás, no tres, dos partecitas. ¿Sí? Pero no te bien, tú lo dijiste bien, pero necesitamos estar bien seguros del primer qué para diferenciarlo del segundo qué, no en tres partes, sino en dos. Entonces, ¿cuáles serían esas dos partes? Sí, hasta insoportable realidad. Entonces, escúcheme. Habacuc recibe de Jehová ante su insistente y cuestionador clamor a causa de su insoportable realidad. Muy bien. El primer qué. Y el segundo, eso. Entonces, el segundo que habla de lo que recibe, que es lo que está arriba. ¿Qué es lo que recibe? ¿El qué del qué? En el primero, ¿de qué está hablando? Y el segundo, el complemento. ¿Qué es lo que recibe? ¿Sí? Entonces ahí tiene el complemento. Primer, ¿qué? ¿De qué está hablando? De algo que recibió Habacuc, ¿sí? Ante su insistente y cuestionador clamor a causa de la insoportable realidad. Hasta ahí. Es lo que recibe a razón de eso. ¿Y qué es lo que recibe? Complemento. Recibe una increíble y temible visión de su intervención. Algo que no van a creer. ¿Cierto? Excelente. Está bien. Tenemos dos que en la idea exegética. Ahora, díganme ustedes el bosquejo exegético. Miren el texto. Tiene que salir de allá. No. Mesa 1. Póngase de pie, por favor. Vamos a escuchar. Insistente y cuestionador clamor. Excelente. 1, 2. Insoportable realidad. Y 3. Muy bien. Coincide con el sermón. ¿Cierto? ¿De dónde salió su bosquejo, el que nos expuso? De allá. No salió de otro lugar distinto, salió de allá. ¿Están todos conmigo? ¿Lo estamos viendo? Es lo que nos modeló. Todo esto que acabamos de hacer es exégesis, hasta llegar al bosquejo exegético. ¿De dónde salió el bosquejo? Ok, vamos a repetirlo, venga a ver, duro. La estructura exegética queda de la siguiente manera. Insistente y cuestionador clamor. Segundo, insoportable realidad. Y tercero, increíble y temible visión. Ustedes pueden complementar, temible visión de su intervención, ¿sí? Hasta allá. Entonces, ¿ustedes notaron algún cambio de pronto? Miren el bosquejo del expositor. Mírenlo. ¿En qué página está? Ya les digo. Página 3. Página 3. ¿Tres o cuatro? 3.
favor, no nos confunda, no manden en redes sociales información que no es. ¿Listo? ¿Coincide o no coincide? Muy bien. Excelente, eso es lo que necesitamos hacer. Nos modelaron cómo hacer Excel, desde idea, todo el proceso, seguramente que él hizo lo que no vimos hasta lo que vemos. ¿Listos? Entonces no olviden eso, mis hermanos. Esto de cómo acercarnos es igual. Igual que los textos que ustedes han trabajado, nos vamos a acercar de esa manera a los profetas, seguramente con algunos ajustes, algunas pequeñas cosas que los profetas nos van a ir dando. Preguntas. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, esta es la tarea fundamental. Coordinadores. Habacuc, capítulo 3, versículos 16 al 19. Ustedes van a trabajar esta tarde, ahí ven el horario, de manera individual, luego en grupos con su escuelita, ¿sí? Y luego vamos a tener la retroalimentación, me van a traer la idea exegética de ese pasaje. ¿Listos? De ese pasaje. Capítulo 3 de Habacuc, versículos 16 al 19. Coordinadores, recuerden su tarea. No es soplar, no van a hacer acción de espíritus santos. No. Ustedes pasaron por aquí y la sudaron. Dejen que ellos suden. ¿Sí? Solo ahí estén al tanto que no vayan a cometer herejías. Solo eso. ¿Listos, mis hermanos? Muy bien. Imagínense. Voy a hacer una solicitud a todos ustedes y aquí con el permiso de Juan. Por favor, escuchen. ¿Hasta cuándo que ustedes escribieron? Mi sugerencia es, ¿por qué no lo recogemos? Yo escuchaba yo escribí 2. ¿Y qué más escribo? Cuando escucho esa tandada de hasta cuándo, yo quiero irme a mi casa a orar. Por eso es hasta cuándo. Me han dado agenda para orar. Entonces, si no los podemos pasar, ¿sí? Si usted se siente con la libertad de decir, yo quiero que sigamos orando, los niños, las mujeres, los feminicidios, ¿hasta cuándo? Hermanos, tenemos que seguir orando, clamando al Señor por eso. Que esto no sea un ejercicio de aquí, que salgamos con agenda. Entonces, si podemos recogerlos, no sé qué medio podemos emplear, utilizar, y ustedes los pasan escritos bien, con buena letra, no de médico, clara. Después los socializamos. Ustedes en sus iglesias, por favor, levanten clamor por esos hasta cuándo. Si a uno no le sale, mira, aquí salen más de 100. ¿Hasta cuándo?